Tengo un tema que hace días tenía el pendiente de compartirlo junto con ustedes y lo he estado preparando y creo que esta noche vamos a aprender mucho, pero más que aprender, vamos a salir con una confianza y una esperanza renovada en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el tema de hoy que vamos a estar hablando es la unción según el Nuevo Testamento. La unción según el Nuevo Testamento. ¿Verdad que teníamos el pendiente? Gloria a Dios. Y vamos a estar abordando el libro o la carta de Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 18, por favor. Y dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Padre, clamamos, Señor, porque esta noche tú traigas a nuestras vidas revelación de tu palabra y convicción de tu obra redentora, Señor. Que la palabra que aquí está escrita, Señor, sea vida en nuestro espíritu. Nos dé vida, Señor, renueve nuestra mente y nos ayude a caminar en la confianza de tu obra redentora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La unción. La unción es un término que dentro de nuestro ambiente evangélico y aún más dentro de nuestro ambiente carismático, la oímos con frecuencia, ¿verdad? La oímos en canciones, la oímos como parte de nuestra jerga. Tu unción fluya en mí. ¿Qué otras canciones? La unción aquí cayendo sobre. También, ¿verdad? La tengo. No la entiendo, pero la tengo. Oh my God. Son declaraciones curiosas que de verdad se han vuelto incluso parte de la cultura evangélica y más aún carismática. Pero que en su gran mayoría, tristemente, están cargadas de
escaso conocimiento de qué significa, de cuál es su función, y algunas veces la utilizan con una cierta distorsión en cuanto al significado y la función que tiene, sobre todo dentro del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Entre las formas curiosas en la cual nosotros utilizamos el término unción o la unción, está para referirnos a un talento específico que una persona tiene para ministrar, para fungir en algún ministerio, en alguna función dentro del contexto de la iglesia. Ese hermano tiene una unción para tal cosa. ¿Verdad que lo hemos oído? Ese hermano está ungido para eso. Está también el uso para referirnos a una percepción subjetiva de la presencia de Dios. ¿Cómo así? Para referirnos a una percepción subjetiva de la presencia de Dios. Bueno, es algo que nosotros sentimos y sentimos con el fin o el atractivo de decir, aquí está la presencia de Dios. Y nos referimos a la presencia de Dios manifiesta con esto, ¿verdad? Aquí hay una unción, y lo utilizamos para eso, para referirnos a lo que percibimos de la presencia de Dios. Esto también aplicado a un ministerio X o para la aprobación de algún ministro. Ese ministro, yo siento una unción cuando ese ministro está predicando. Lo que nos estamos refiriendo es a algo que sentimos, meramente que sentimos. En otra utilidad que le damos, o mala utilidad que le damos a la palabra unción, está para referirnos, ya en peores casos, a una especie de inmunidad con la cual tratamos a ciertos líderes dentro de la iglesia. Y ese hombre es un ungido de Jehová, nadie puede tocarlo, no hables contra el ungido del Señor. Y nos referimos de cierta manera así, como si fuera una inmunidad diplomática, ¿verdad? Nadie puede tocarlo, nadie puede acusarlo, nadie puede cuestionar lo que ese hombre dice. ¿Por qué? Porque él está ungido. Y si él tiene la unción, según la percepción que yo tengo de lo que es la unción, entonces tiene la aprobación de Dios. Y si tiene la aprobación de Dios, entre comillas, obviamente, no importa lo que diga. ¿Cómo fue? Está ungido. ¿Sí? De cierto que el término ha sido tan abusado que es probable que existan muchas otras formas en la cual se utilice. Pero la verdad es que yo creo que el término unción hoy en día se utiliza de una manera que dista mucho, que está muy alejada de lo que la Biblia nos dice que es la unción y que es la revelación de la unción a la luz del Nuevo Testamento. Obviamente la primera figura que nosotros tenemos de forma bíblica sobre lo que es la unción, el acto de ungir, que no es más que untar en la figura del Antiguo Testamento con aceite, la tenemos en muchos textos en el Antiguo Testamento. Y el acto de ungir a una persona significaba que este individuo tenía la bendición de Dios para una determinada función. Ahora, en cuanto a su utilidad, tenemos ejemplos de reyes siendo ungidos. Si pueden tomar nota, tenemos 1 de Samuel capítulo 10, verso 1, 1 de Samuel capítulo 15, verso 1, 1 de Reyes capítulo 1, verso 34, que dan claros ejemplos de que el acto de ungir a alguien se utilizaba para marcar a los reyes, o mejor dicho, consagrar a los reyes para su función monárquica.
Otros individuos que eran receptores también de la unción eran los sacerdotes, muy importante. Aquellos que fungían con el ministerio dentro del templo. Éxodo 29, 21, Levíticos 8, 12 son ejemplos de cómo Dios mandaba a que se consagraran con aceite, se ungieran con aceite estos ministros. También nosotros tenemos el caso de claras ordenanzas de parte de Dios ungiendo a profetas, específicamente el caso de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Incluso más allá de personas, también existe el precedente en Éxodo 49, por poner un ejemplo, de Dios ungiendo utensilios, lo que se utilizaba dentro del templo. Estar ungido era una clara señal de compromiso hacia Dios y demandaba que este individuo correspondiera absolutamente a la ley de Dios y a la voz profética de Dios en el momento. Estos tenían que obedecer la voz de Dios. Y en el caso de los utensilios y las cosas que eran ungidas, tenían que ser consagradas y exclusivas para el uso profético que se había designado que iban a tener. Pero en esta noche yo no me voy a concentrar abordando el Nuevo Testamento al acto literal de ungir con aceite, que por ejemplo nosotros tenemos como precedente en Santiago capítulo 5 sobre ungir a los enfermos. Eso es una práctica que la iglesia neotestamentaria tenía, claramente. Cuando vamos a hablar, o cuando hablemos de la unción esta noche, yo me voy a estar hablando del fenómeno espiritual y sobrenatural de Dios ungiendo a un individuo dentro del contexto del Nuevo Testamento. Y obviamente me voy a concentrar en la interpretación que dan los apóstoles sobre esa figura que era del Antiguo Testamento y que tiene un significado dentro del Nuevo Testamento. Porque usted sabía que todas estas imágenes y figuras que existen dentro del Antiguo Testamento tienen un propósito y una ilustración clara dentro del Nuevo Testamento. Las tienen. El problema está en que muchos maestros, muchos predicadores indagan en estas figuras y las interpretan a la luz de lo que ellos consideren. Pero el Nuevo Testamento es no solamente el manifiesto vigente del nuevo pacto, sino que también es la interpretación apostólica de todo lo que en el Antiguo Testamento estaba ya existiendo. Si yo voy a entender el templo, por ejemplo, de Jerusalén y su significado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, tengo que ir a la interpretación apostólica, a lo que los apóstoles entendieron que significaba o que anunciaba este templo. De la misma forma con los sacrificios, de la misma forma con la unción. ¿Me van entendiendo? Yo tengo que interpretarlo a la luz de lo que los apóstoles dijeron que significaba y cuál era su aplicación. Con claridad, el apóstol que más habla de esta figura, de la unción, y que la menciona así tan clara, es Juan, el apóstol Juan. Y precisamente en este capítulo que abordamos, déjeme explicarle un poquito del contexto de Primera de Juan, capítulo 2. Antes de comenzar a hablar detalladamente de la unción en el Nuevo Testamento. Cuando Juan enseña acerca de la unción, aquí en el capítulo 2, tenemos que entender que con todas estas cosas que Juan está diciendo antes de mencionar la unción, mencionando la unción y después de mencionar la unción, Juan tiene un claro objetivo. Y lo dice en el verso 1 del capítulo 2. Si ustedes pueden leerlo en su Biblia. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Juan quiere hacernos conscientes de que lo que él va a decir, lo que él va a explicar a continuación, son verdades fundamentales que sostienen nuestra santidad y nuestra perseverancia en el Señor. Póngale atención a lo que Juan va a decir a partir de ahí, porque todo lo que él está expresando son fundamentos claros de nuestra santidad y nuestra perseverancia en la fe. Aún más, en el verso 3 y en el verso 4 del mismo capítulo, expone que la sujeción a estas verdades es la clara evidencia de que hemos conocido a Jesús, de que hemos conocido a Dios. ¿Cómo lo dice? Que todo aquel que guarda su palabra ha conocido a Dios. Y quien no guarda sus mandamientos es un mentiroso y nunca ha conocido a Dios. En los versos siguientes dice, o expone, él habla sobre el amor incondicional y perdonador que debe de existir entre todos los creyentes. También como un signo claro de que ha conocido a Dios. Eso es el verso 7 hasta el 14, por ejemplo. Más adelante habla, desde el verso 15 hasta el 17, sobre el desagrado que debe de tener todo creyente hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, hacia los placeres del mundo. Y todo esto lo está diciendo como una clara expresión de que el individuo, de que el creyente ha creído, ha recibido y ha conocido a Dios. Si no ama a su hermano incondicionalmente, si no aborrece al mundo, entonces este individuo obviamente no ha conocido a Dios. Por último, a partir del verso 18, y sin cambiar la temática, Juan sigue hablando sobre características y quiere resaltar características que tienen los genuinos creyentes, quienes han recibido al Señor Jesucristo, quienes han conocido a Dios. En esta última porción, desde el verso 18 en adelante, Juan advierte sobre ciertos anticristos, ciertos apóstatas de la fe, ciertos falsos maestros. Y en este contexto de hablar sobre falsos maestros, es que Juan menciona el concepto de la unción. Específicamente, en el verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En el verso 27, más adelante, que dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Frente a la amenaza de estos falsos maestros es que Juan destaca este término, la unción. ¿Y qué dice Juan sobre la unción? Juan dice en estos pocos versículos que los creyentes tienen la unción del Santo. Y este Santo es con S mayúscula. ¿Qué significa qué? Está hablando de Jesús. Y esta unción le permite conocer todas las cosas. Número 2, también dice que la unción que recibimos de Dios permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Número 3, enseña que la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Y número 4, que la unción nos ha enseñado ya para que no nos dejemos desviar por falsas enseñanzas y para que así permanezcamos en Cristo. Estos 4 puntos Juan destaca. Y yo voy a hablar esta noche sobre las implicaciones que tienen estos 4 puntos dentro de la vida del creyente, a la luz del resto de las Escrituras y específicamente del Nuevo Testamento. Volvamos a los falsos maestros. Estos falsos maestros y apóstatas, según el verso 19, fíjense lo que dice,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron con un fin, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Juan aquí está describiendo un concepto que ya Jesús había presentado en los evangelios, y era la idea de que el trigo sembrado por Dios iba a crecer juntamente con la cizaña. Ahora bien, fíjese bien que en esa parábola, si la estudiamos en los evangelios, Jesús no habla de que el trigo se convirtió en cizaña, sino de que existía un trigo sembrado por la figura de Dios y una cizaña de base sembrada por el diablo. El trigo nunca se convirtió en cizaña. La cizaña era cizaña y el trigo, trigo. Ambas crecieron juntas en el mismo cuadrante. Dígase, la iglesia. Sin embargo, eventualmente, se manifestaría quién era quién era trigo y quién era cizaña. Déjeme decirle que los dos maduraron juntos, compartieron, estuvieron al lado y confraternizaron, pero uno de base eran trigo y otro era cizaña. Juan aquí lo expresa claramente diciendo que estos falsos maestros y estos apóstatas de la fe, o sea que abandonaron la fe, se rebelaron en contra de la fe, en verdad nunca fueron de la fe. Nunca. Yo creo que categóricamente lo dice, nunca. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Lo que nosotros muchas veces leyendo esto rápido no identificamos es la contraparte de lo que él dice. Si hubiera sido entonces pueblo de Dios, si hubiera creído de forma genuina en Dios, si hubieran estado aferrados de forma genuina al Evangelio, hubiesen entonces permanecido. Pero porque nunca habían sido de la grey de Dios, eventualmente se manifestaría que abandonarían la fe. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos a la luz de nuestro contexto hoy. La iglesia está llena de personas. Y cuando hablo a la iglesia, me refiero a la iglesia visible. Lo que nuestros ojos pueden ver dentro de las 4 paredes de cada templo donde nos congregamos. Están llenas de personas. Y están llenas de personas que dicen creer en Cristo. Que dicen haber depositado su confianza en Él. Pero la verdad es que del dicho al hecho, como decimos nosotros, hay mucho trecho. El corazón de cada individuo solamente lo sabe Dios. Lo que sí las escrituras nos dan clara constancia es de que cuando Dios comienza una obra en el creyente, dígase, lo redime y lo regenera, se compromete con terminar esa obra. La buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, lo que Juan quiere decir en consonancia con todo lo que también Pablo enseñó, es que si estos individuos salieron fue porque Dios nunca comenzó la obra. Hello. Dios nunca comenzó la obra en ellos. Se parecen bastante, ¿verdad? Pero una es más liviana que el otro, precisamente por el fruto. Por el fruto sería conocido, ¿verdad? Estos individuos fueron parte de la iglesia visible, pero nunca fueron parte de la iglesia espiritual. Y la manera en que Juan sabe y afirma de una forma tan contundente que estos individuos nunca fueron de la iglesia es, a la luz del verso 23 y 26, su distorsión y manipulación de la verdad, y a la luz del verso 19, su abandono eventual de la fe. Estos individuos no eran parte de la grey de Dios porque la verdad la portaron, entre comillas, pero la distorsionaron, la torcieron y la manipularon. Y la otra razón por la cual no son pueblo de Dios es porque eventualmente abandonaron.
Ahora, Juan hace una importante distinción entre estos falsos maestros y apóstatas frente a los que tienen la unción. Óigame bien. Cuando Juan dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, Juan está aquí haciendo una línea divisoria entre los falsos maestros y el resto de la iglesia. Y está diciendo, ustedes los que permanecen, los que se han aferrado a la verdad, los que han abrazado el evangelio y han perseverado, todos tienen la unción, ellos no. Dentro de nuestro contexto contemporáneo, nos gusta la idea de pensar que un individuo es ungido y que luego no lo es. Porque vemos el Antiguo Testamento como una figura perfecta de lo que es la unción dentro del Nuevo Testamento. Y la verdad es que no lo es. Es una sombra de la figura de la unción dentro del Nuevo Testamento. Y vemos la figura de Saúl, que fue marcado como rey y que luego Dios destrona por su desobediencia. Y unge, antes de destronarlo, a David como un nuevo rey. Tomamos esa figura como una figura perfecta para aplicarla hoy. Y pensamos que Dios unge a un individuo y lo desunge. Vamos a utilizar esa palabra si existe, ¿verdad? Pero la verdad es que el propósito neotestamentario de la unción es marcar con un propósito eterno a quien Dios unge, no temporal, sino eterno. Estos falsos maestros y estos apóstatas eran los no ungidos frente al resto de la iglesia, que eran los ungidos. Los que han perseverado, mis amados. Este era el pueblo que frente a las innovaciones que los maestros predicaban, que frente a los disparates que los apóstatas decían, se mantenían firmes en la verdad que un día habían recibido. El hecho de que estas personas permanezcan en la sana doctrina no es un hecho a lo loco, no es algo fortuito, es la actividad de alguien que está enseñando todas las cosas. Fíjense bien cómo dice el verso 27. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, enseña, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjense que esta unción dentro del Nuevo Testamento no es sencillamente un aceite que se le pega a un individuo, sino que tiene una característica bastante particular, que es que enseña. Y un aceite no puede enseñar nada. Algo impersonal no puede enseñar nada. Por lo tanto, cuando hablamos de la unción dentro del Nuevo Testamento, existe una persona con la cual tenemos que relacionarla. Y es a quien Jesús dijo, que nos enseñaría todas las cosas. Y que nos guiaría a toda verdad. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de la unción en el contexto del Nuevo Testamento, estamos hablando primero de la persona del Espíritu Santo, viviendo de forma permanente en la vida de todo creyente nacido de nuevo y comprometido a terminar la obra de salvación que Dios un día comenzó. Esto es lo que Juan destaca en esta porción. Juan dice que ellos no tienen necesidad de que nadie les enseñe.
Y no me refiero con esto, y Juan no se refiere, a negarse a ser instruido por ministerios ordinarios, por pastores, por maestros, sino al negarse a ser enseñados por toda innovación y revelación fuera de lo que ya se les había anunciado. A eso es que específicamente Juan se refiere. Por lo tanto, cuando hablamos de la unción dentro del Nuevo Testamento, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo específicamente en su ministerio de preservar al creyente en la sana doctrina y de hacerlo perseverar en la fe hasta el día que el Señor vuelva. ¿Cómo se manifiesta la unción en el nuevo pacto? Perseverando en la fe y no dejándose fascinar por las innovaciones doctrinales. A eso es que Juan se refiere. La amenaza estaba ahí. Y fíjense bien que no había Facebook, que mucho menos había Biblias. Porque lo que hoy nosotros tenemos como Biblia completa, ellos apenas la tenían con alguna u otra carta y alguno que otro rollo del Antiguo Testamento. Pero la obra del Espíritu Santo es tan perfecta y tan independiente de la voluntad del hombre que Él no nos deja solos. Este pueblo, sin tener todo lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, permanecía en la fe y se negaba a la innovación. Y solamente admitía la enseñanza apostólica. ¿Por qué? Porque la unción dentro de ellos los guardaba de todo error. Amados, en el Antiguo Testamento nosotros vemos varias figuras que son ungidas. Vemos varias figuras que son ungidas. Y varios tipos de personas que son ungidas. Principalmente en cuanto a las personas vemos tres tipos de personas, como les mencioné al principio: los reyes, los sacerdotes y los profetas. ¿Cómo vemos nosotros esto manifiesto claramente en el Nuevo Testamento? Caso el libro de Apocalipsis claramente nos dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Hizo de nosotros reyes y sacerdotes. Pero falta el profeta. ¿Acaso el Nuevo Testamento también nos enseña que tenemos la palabra profética más segura? Que hacemos bien en clavar nuestros ojos en ella día y noche, en tanto que el día alumbra. Por lo tanto, toda la imagen del Antiguo Testamento se consuma a plenitud con la unción en nuestras vidas a partir de que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y aquí entonces está el problema, que la Biblia enseña con esto que no hay creyente más ungido que otro. No hay creyente más ungido que otro, sino que todo creyente nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu Santo, tiene la unción y punto. Que tenga dones y ministerios con ciertas facultades para lograr ciertas cosas según su llamado y propósito específico aquí en la tierra, son otros 500. Pero de ahí a tener la unción de Dios, que lo marca como rey, como sacerdote y como profeta, la tiene. No hay superungidos. No hay distinción dentro del pueblo de Dios, porque si bien cumplimos con funciones diferentes, todos, absolutamente todos nosotros valemos la sangre de Jesús. El precio que fue pagado por nosotros. Esto es muy importante que usted lo sepa, porque trae una conciencia sana de cuál es su dinámica dentro del cuerpo de Cristo. Usted como creyente no es más ni menos que ninguno, porque la unción de Dios está sobre usted. Se busca la unción, amados,
La verdad es que usted no puede buscar la unción conceptualmente si la unción ya no está en usted. Porque nosotros buscamos de Dios por nosotros mismos. No. La única razón por la cual nosotros hemos correspondido a buscar a Dios es porque de hecho Él nos buscó primero. Es porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que la unción no viene cuando tú la buscas. La unción se te pegó porque ella te buscó. Porque Cristo desde antes de la fundación del mundo decidió que tú ibas a ser parte de este reino de sacerdotes que le sirve. Por su gracia, por su misericordia y no por nada que hubiera visto dentro de nosotros. ¿Que hay que cambiar la jerga? Claro que hay que cambiarla. Porque hay muchísimos problemas que causa la jerga distorsionada que tenemos en el pueblo de Dios. Yo quiero la unción de fulano. Yo quiero la unción de Perencejo. Se me metió una unción de... Y lo que estamos hablando, sin saberlo, es como si el Espíritu Santo entrara en un individuo, saliera y entrara y saliera y entrara y saliera. Y bien, en el Antiguo Testamento vemos esa figura. Vemos como el Espíritu tomó, por ejemplo, ¿a quién? A Saúl. Pero ¿residió el Espíritu en Saúl? No, lo tomó para una determinada función. Pero en el Nuevo Testamento, este no es el caso. En el Nuevo Testamento, en este pacto perfecto que nosotros los creyentes, con que nosotros los creyentes hemos sido alcanzados, el Espíritu se te entra, mi hermana, y mire, no se sale. No se sale. Porque la obra que Él comenzó, la va a terminar. Es que no dejamos de ver aquello como una sombra. Lo estamos viendo como si fuera la figura perfecta y no como la sombra de lo que habría de venir, un mejor pacto. No hay niveles de unción, que es ese disparate de niveles de unción. La unción no tiene que ver con liderazgo, no tiene que ver con absolutamente ningún logro que nosotros alcancemos aquí. La unción es la persona del Espíritu Santo haciendo perseverar al creyente y preservándolo de toda falsedad. Pero existe este problema dentro del pueblo de Dios, que nosotros pensamos que la única manera en la cual el diablo puede atacar la vida del creyente y hacerlo pecar es haciendo que el creyente pierda la moral cristiana. ¿Cómo así? Bueno, el diablo viene y todo creyente sabe, o mejor dicho, cristiano sabe que el diablo no se presenta con la careta de diablo cojuelo, como yo digo, ¿verdad? Pero todo cristiano sabe que se presenta para tentarlo con algo atractivo, para seducirlo y apartarlo de la fe de esa forma. Lo que muchos cristianos también ignoran es que el diablo no solamente busca que tú desobedezcas moralmente a Dios, sino que también busca que tú desconozcas la voluntad de Dios o que conozcas de forma distorsionada la voluntad de Dios. De estas tres formas el diablo puede atacar a un individuo dentro del contexto de la iglesia, es más, fuera, en todo momento, en cualquier contexto. El diablo te va a tentar para que tu moral sea rendida a su voluntad. Dígase que tú caigas en fornicación, que tú robes, que tú mientas, que todo eso. Pero sobre todo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, el diablo va a actuar de otra forma. Más entre comillas espiritual. ¿Y cómo es? Seduciendo al creyente a creer, número uno, que la palabra de Dios no es tan importante para su fe, que más importante es lo que sienta, como lo vimos la semana pasada. Y número dos, tomando la palabra de Dios y torciéndola a su manera. Ahora,
la unción, en medio de este problema que el diablo quiere causarle a la iglesia, está haciendo que en tu corazón claramente hay ese sentimiento de indignación y rechazo cuando viene la innovación doctrinal, cuando se inventan una revelación nueva fuera de las Sagradas Escrituras y cuando te quieren meter en un movimiento que se piensa que es la última tendencia del mover cristiano. La unción es lo que te dice: no, papá, quédate afincado sobre la roca. Quédate apoyado sobre la palabra de Dios. Y esto es un genuino milagro, porque el mundo se mueve por la fascinación y la comezón de oír. Eso es parte de nuestra naturaleza carnal. Pero la obra del Espíritu Santo hace que nosotros perseveremos en aquello que el mundo no puede perseverar. Y es en la sana doctrina. Sobre el genuino creyente, la unción no se apartará. De hecho, es la unción en nosotros la que nos preserva en santidad. Es un puro acto de gracia concedido a través del sacrificio de Cristo para vencer toda nuestra debilidad y toda nuestra susceptibilidad humana. Nosotros los creyentes podemos caer provisionalmente. Y de hecho así es que Juan comienza el capítulo 2 hablando. Que si alguno pecare, abogado tenemos delante del Padre, que es Jesucristo el justo. Pero la verdad es que la tendencia de todo creyente, ungido por Dios, regenerado por el Espíritu Santo, es a perseverar en la santidad, es a huir al pecado, es a perseverar en el amor y en el celo por la sana doctrina, en el celo por la palabra de Dios. La obra santificadora del Espíritu Santo, de hecho, no se puede apartar de la palabra de Dios. De hecho, no fue Jesús quien dijo: Él os recordará todo lo que yo os he enseñado. Por lo tanto, hay una materia prima dentro de todo creyente, la cual el Espíritu Santo utiliza para santificar. ¿Y usted sabe cuál es esa materia prima? La palabra de Dios. El Espíritu Santo va a estar constantemente inclinando tu corazón hacia la santidad, cuando tu carne te va a estar alando hacia la perversidad y al mundo. La unción de Dios te va a perseverar, te va a hacer perseverar, te va a preservar en la santidad. Y esto esencialmente es a partir de un celo por la verdad. La palabra de Dios, mis amados, es la materia prima con la cual Él nos santifica. Porque el Espíritu Santo no se va a valer de algo que sea frágil, de algo que sea mentira, para sacar en nosotros alguna verdad. No va a utilizar sentimientos y fragilidades humanas para producir en nosotros santidad. Lo que va a utilizar es la verdad de Dios para llevarnos a la pureza y a la santidad delante de Dios. Nuestras experiencias personales y nuestras percepciones son cuestionables. Todas. Lo que yo siento es completamente susceptible al error. Y esto no quiere decir que las experiencias puedan ser legítimas. Pero lo que usted tiene que discernir es que cuando la experiencia es legítima, va a aterrizar su corazón en la palabra de Dios, no en otra cosa. Basta ya de una cultura subjetiva. ¿Cómo una cultura subjetiva? Una cultura que percibe las cosas de Dios de una manera individualista y personal. Es curioso que nosotros en esta utilización del lenguaje de la unción, la manera en que utilizamos en el ambiente carismático el término de unción, vamos por ejemplo a un concierto y nos ponemos los dos ahí y uno siente y el otro no siente.
Y dentro de esta jerga cristiana no sabemos que se ha producido una cultura donde el que no siente, al no sentir, se siente culpable. Y el hermano que te lo dice, wow, tú sientes la unción que hay aquí. Y el hermano, una de dos, o se siente condenado por no sentir nada, o cae en hablar un embuste para sentirse aprobado del hermanito que tiene al lado. Y tenemos nuestros detectores de mentiras equipados con eso, con un aparato que siente lo que es la mentira y lo que es la verdad. Y cuando está predicando, wow, tú sentiste la unción en ese rema. Cuando puedes, y lo he vivido una y otra vez, cuando lo que está diciendo es una herejía. Ah, no, pero se sintió. Entonces, como hemos aterrizado, hemos devaluado el concepto de la unción a lo que sentimos, lo que se produce en la mente del individuo es la siguiente concepción. No es una herejía porque yo sentí la unción. Lo que pasa es que es una palabra con una revelación tan alta que mi ser todavía no la comprende del todo, porque ese individuo está a otro nivel de unción. Y lo que hacemos detrás de todo esto es destruir la identidad del cristiano y la conciencia de la obra redentora y preservadora del Espíritu en cada uno de nosotros. Mis amados, Dios nunca va a dejar tu discernimiento a lo que sientes. El Espíritu Santo no obra con sentidos carnales. El Espíritu Santo toma la materia prima que ya Él te ha puesto, que es la palabra y el Evangelio, y todo lo que percibe tus sentidos hace que se sujete a la verdad que Él ya ha depositado. Usted puede sentir y no sentir, y bien si siente y bien si no siente. Pero propóngase no depender de sus sentidos, que de por sí, al ser carnales y físicos y estar en este cuerpo corruptible, van a fallar. Ahora, lo que nunca va a fallar es la palabra de Dios. Esta conciencia de que todos nosotros ya hemos sido ungidos por Dios, porque Él no da su espíritu por medida, hace que nosotros nos acerquemos a Dios, a alabarle, a bendecir su nombre, no por el sencillo hecho de que sintamos algo cuando levantemos nuestras manos o le cantemos, sino en gratitud expresa y constante de que a causa de que Él ya nos ha marcado, nos ha salvado, nos ha ungido y va a terminar la obra que un día comenzó, Él es digno de toda alabanza y con gozo emprendo mi exaltación a Él, no dependiendo de lo que sienta o lo que no sienta, sino conociendo que Él es merecedor de toda alabanza y toda gloria, porque yo no lo merecía, yo no lo busqué y Él tuvo misericordia de mí. Me acerco yo a la palabra de Dios, no esperando que los vellos se me engrifen para saber que Dios me está hablando, sino conociendo que este es el patrimonio que Dios me entregó para santificarme y el cual el Espíritu Santo va a utilizar para preservarme de toda falsedad y en toda santidad. Eso es la unción dentro del Nuevo Testamento. La unción es el compromiso de Dios. Terminar la obra que comenzó en ti por medio de la persona del Espíritu Santo. La unción del sacerdote, del profeta y del rey se consuma en nosotros cuando Cristo es creído por nosotros. Y venimos a ser reyes porque juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales. Y un día juntamente con Él vamos a juzgar a este mundo. Venimos a ser sacerdotes porque la función del sacerdote en el Antiguo Testamento era conectar a la gente con Dios a través de sus sacrificios. Nosotros somos sacerdotes porque a través de nuestra predicación
Nosotros, dice el Nuevo Testamento, estamos reconciliando al mundo con Dios. Y obviamente somos profetas, como les dije ahorita, porque lo que fluye de nuestra boca es palabra inspirada por Dios, sin ninguna falsedad y sin ningún error. Usted puede ser el que predique aquí, puede ser el que trabaje con los niños, puede ser el que esté ahí en la puerta o el que barra la iglesia. Y lo que nos hace a nosotros los ungidos de Dios no es la función que cumplamos, ni siquiera nuestro esfuerzo humano por hacer algo por Él. Yo que estoy aquí y cualquiera que pueda estar aquí, el que barre, el que abre la puerta, el que trabaja con los niños, somos unos y otros tan ungidos como cualquiera de otro creyente. Eso debe de aterrizar el orgullo que pueda rebelarse contra Dios en nosotros. Amados, su unción está sobre nosotros, no sencillamente para cumplir con fines terrenales. Su unción está sobre nosotros para un día presentarnos a la eternidad. Si esa unción fuera temporal, como la del Antiguo Testamento, si esa unción sencillamente fuera basada en funciones, tremendo problema tendríamos. ¿Por qué? Porque un día yo sé que yo voy a dejar de predicar. Un día yo voy a dejar de predicar. Por lo menos aquí desde el púlpito. Puede ser que me vuelva tan viejito que no pueda ponerme en pie ni hablar en público con el mismo ánimo que lo estoy haciendo. Si mi unción fuera funcional y basada en lo que yo hago, tremendo problema tendría, porque el día que dejase de predicar o de ser pastor, me encontraría en una gran frustración. Pero la verdad es que la unción, más que con mis funciones, tiene que ver con mi identidad en Cristo, con la salvación que me alcanzó. Por lo tanto, yo sé que el día que me falten habilidades para predicar, para cumplir con una función X dentro de estas 4 paredes, la unción no se va a haber alejado de mí. La unción va a perseverar ahí, porque ella no se rinde conmigo. Una y otra vez yo me he rendido. Óigame bien, una y otra vez yo me he rendido al trato de Dios. Cuando digo que me he rendido es que ya sencillamente tiro las armas. Y una y otra vez he sido tentado a abandonar la fe. Lo que hace que yo persevere día a día es precisamente que la unción está en mí. Y cuando viene la duda y viene el ataque y viene la oferta del mundo, la unción, la presencia del Espíritu Santo me dice no, porque yo voy a terminar lo que comencé. Una y otra vez he sido tentado a ver esto como sencillamente un principio que quedó en el pasado, las Escrituras, por profetas, por maestros, por gente que viene a hablarme innovaciones y sistemas nuevos de interpretación. ¿Y usted sabe quién es que me ha preservado? La unción. No porque yo la haya buscado, porque está en usted y está en mí. Y esa es la garantía que yo tengo, que también un día yo puedo faltar aquí al púlpito y no estar en medio de ustedes. ¿Cómo yo descanso en que ustedes van a preservar en la sana doctrina? Porque sé, así como Juan, que no tenía Facebook, que no tenía teléfono, que no tenía nada de eso, que la unción está en ustedes y los guiará a toda verdad. Amén. Vamos a ponernos de pie.